Hola, ¿cómo están? Quiero compartir con ustedes mis suscriptores de este canal Salvation 316. Quiero compartir unos ejercicios sobre el movimiento rectilíneo uniforme y a la misma vez compartir cuáles son las fórmulas de la velocidad, de la distancia y el tiempo en este tipo de movimiento. Recordemos que en este movimiento la velocidad es uniforme o constante, es decir, que siempre va a ser la misma en un determinado tramo de lugar por donde se mueve un cuerpo. Veamos entonces la definición. Ecuación de la velocidad, desplazamiento y tiempo en el movimiento rectilíneo uniforme. Tenemos esta definición que dice que la velocidad es el cociente, resulta de dividir el desplazamiento vamos a representar el desplazamiento del cuerpo entre el tiempo t empleado en realizarlo. Entonces, la velocidad no es más que dividir el desplazamiento entre el tiempo que el cuerpo emplea recorrer dicha distancia o desplazamiento. Entonces la primera ecuación para la velocidad es esta que tenemos por aquí. Velocidad es distancia o desplazamiento entre tiempo. En el sistema internacional la velocidad se expresa en metros sobre segundo. En este caso ya la velocidad no simplemente va a ser un número de 20, de 30, sino que llevaría una unidad de medida, por ejemplo 20 kilómetros por hora, 20 metros por segundo. Eso, metros por segundo, es lo que llamamos unidades de medida de la velocidad en este caso. Para calcular la distancia, multiplicamos la velocidad por el tiempo. Esta distancia en el sistema internacional de unidades se expresa en metros. Hay otras unidades, kilómetros, ejemplo millas, centímetros, en el sistema internacional es el metro. En el caso del tiempo, solamente tendrías que dividir la distancia entre la velocidad y la unidad es el segundo. También hay otras unidades, por ejemplo, horas, las horas, los minutos, el día, etcétera. Pero ya está, ¿verdad?, establecido en el sistema internacional, que es el segundo. ¿Cómo podíamos hacer para que estas ecuaciones no se nos olviden? Entonces yo aquí te puse este esquema, en la parte derecha, un triángulo con las tres magnitudes. Por ejemplo, aquí arriba, distancia, velocidad y tiempo. Si aquí, por ejemplo, el problema yo necesito la fórmula de la distancia, entonces yo tacho esta distancia, ¿verdad? La distancia. Veo de que para calcular esta distancia multiplico velocidad y tiempo. Y aquí tengo la segunda fórmula, fíjate bien. Yo quiero distancia, me ubico aquí en la cúspide de la triángulo, de la pirámide. Veo de que las unidades que me quedan es velocidad por tiempo, ¿verdad? Ahora, si lo que yo necesito, por ejemplo, es la velocidad, me ubico aquí en velocidad y me fijo que me quedaría distancia en la parte de arriba y en la parte de abajo el tiempo. Entonces, que eso significa que voy a dividir distancia entre tiempo. Aquí está, ¿ven? Distancia entre tiempo. Distancia sobre tiempo cuando lo que queremos es velocidad. Pero si yo lo que quiero es calcular el tiempo, me ubico aquí, tacho esta parte del tiempo, divido la distancia entre la velocidad. La tercera ecuación que tenemos aquí, distancia sobre velocidad, esto va a ser el tiempo. Ya, entonces esta gráfica o este esquema nos ayuda a recordar las tres ecuaciones sin necesidad de que lo estés memorizando, solamente presente distancia, velocidad y tiempo. Distancia, velocidad y tiempo. Si queremos tiempo, entonces distancia sobre velocidad. Distancia, velocidad por tiempo. Ya, entonces eso es lo que vamos a hacer. Vamos a hacer, por ejemplo, dice lo siguiente: este movimiento por un río, un trozo de madera recorre 250 metros en 1100 segundos. Determine la velocidad que desarrolla el madero. Vamos a dividir nuestros problemas en datos, ecuación y desarrollo.
Veamos los datos que tenemos nosotros por aquí. Dice, el trozo de madera recorre 850 metros. Dijimos de que metro es la unidad de medida, es la distancia. Esto es nuestra distancia. Distancia 850 metros. 850 metros. Esa es mi distancia, ¿verdad? Porque dijimos que puede ser kilómetros, etcétera. Pero en este caso nos dio metros. Esta es nuestra distancia. Dice que lo recorre en 1100 segundos. Eso sería nuestro tiempo. El tiempo. ¿Por qué sé que eso es tiempo? Porque la unidad aquí dice segundos. Explicábamos anteriormente que segundo es la unidad de medida de tiempo. Tenemos 1100 segundos. 1100 segundos. Aquí le ponemos solamente la letra S. Aparezca un 5, letra S. Y lo que vamos a determinar, el problema dice determine o busque, calcule, esa es la palabra clave, determine la velocidad, es lo que yo quiero. Entonces aquí voy a poner que la velocidad es lo que yo no sé, por eso me piden que lo determine. No sé cuánto es, le pongo entonces un signo de interrogación por ahí. La veamos. La ecuación, como es velocidad, yo quiero esta velocidad, tachamos velocidad y me quedaría distancia sobre tiempo. Esa va a ser mi ecuación que voy a colocar aquí. Velocidad, distancia sobre tiempo. Aquí está, ¿ves? Distancia sobre tiempo. No olvide este esquema. Luego en mi desarrollo lo que voy a hacer es sustituir las letras, o en vez de poner D, voy a poner 850 y en vez de T, los 1100. Aquí está. Distancia son 850 metros y tiempo 1100 segundos. Hacemos esa división y nos quedaría un total de 0.77 metros sobre segundo. La unidad de medida de la velocidad dijimos que es metro sobre segundo. Y aquí tenemos, ¿de dónde sale este metro? Este metro sale de aquí, arriba metro, y aquí en el denominador segundo. Por eso aparece metros sobre segundo. No hay mucho en qué perderse por aquí. Está bastante sencillo. Vamos a explicarte un último ejemplo más. Aquí tenemos, por ejemplo, la distancia entre Managua y Juigalpa es de 135 kilómetros. Aquí dice la distancia de Managua y Juigalpa es 135 kilómetros. ¿Cuánto tiempo tardará un automóvil para ir de Managua a Juigalpa si este hace el recorrido con una velocidad constante de 65 kilómetros por hora? Entonces aquí tenemos dos ciudades, aquí en Nicaragua, Managua y Juigalpa. Esas dos ciudades están separadas por 135 kilómetros. Veamos entonces nuestros datos. Tenemos que la distancia entonces va a ser igual a 135 kilómetros. Esa es la distancia que hay entre las dos ciudades, Managua y Juigalpa. Luego, ¿cuánto tiempo nos piden? ¿Cuánto tiempo? A veces algunos preguntan, profe, ¿cómo sé qué es el tiempo que voy a encontrar? Aquí fíjate las palabras o la pregunta clave. ¿Cuánto tiempo? ¿Cuánto tiempo? Ese es el tiempo que vamos a calcular. El tiempo va a ser mi incógnita, porque no sé cuánto tiempo tardará un automóvil para ir de Managua a Juigalpa si este hace un recorrido con una velocidad, aquí está, velocidad antes que no cambie, uniforme de 65 kilómetros por hora, 65 kilómetros por hora. Muy bien, estamos bien ahí. Fíjense que aquí no aparece metros sobre segundo, aparece kilómetros por hora porque es algo más rápido. Y aquí también está kilómetro y aquí kilómetro, pues no hay problema. Entonces, vamos a ver cómo usamos la ecuación. Quiero tiempo, aquí está el tiempo. Ahí arriba, distancia sobre velocidad. Esta distancia sobre velocidad es el tiempo, ¿te fijas? Es importante este esquema. Vamos con el desarrollo de sustituir o reemplazar. Distancias son 135 kilómetros y la velocidad son 65 kilómetros. Aquí vamos a dividir, esta es una división. Va a quedar 2.07 horas. ¿Por qué quedó horas? Porque este kilómetro de aquí hay que tacharlo con este kilómetro, por lo tanto va a quedar horas y el tiempo es hora. 2.07 horas o 2 horas y un poco más tardaría el automóvil en viajar de Managua a Juigalpa a esa velocidad de 65 kilómetros por hora. Entonces, espero que haya sido de utilidad este video. Dale like si te ha gustado o te ha sido o les has entendido bien. Compartirlo con tus amigos. Puedes dejar también tu comentario. Muchas gracias.